Los conceptos de momentos no centrales, centrales, que hemos visto anteriormente para una variable univariante, es decir, tenemos una variable aleatoria y calculamos la esperanza de x al cuadrado, la esperanza de x al cubo o el momento central correspondiente, son muy fáciles de generalizar a un marco multivariante, donde tenemos más de una variable aleatoria. Aquí tenéis un marco multivariante, tenemos tres variables aleatorias, x, y y z, que tienen una función de densidad trivariante, y podríamos calcular también, por ejemplo, el momento no central résimo de la variable aleatoria y en base a esta función de densidad trivariante, y aquí tenéis la definición, la esperanza de y a la r, pues básicamente sería esta integral triple en este caso. Esto se puede complicar un poco los cálculos, pero conceptualmente es igual que lo anterior, y aquí tenemos i a la r y por la función de densidad. Podríamos también definir momentos conjuntos, ¿no? ¿Cuál es la esperanza de x a la q por i a la r por z a la s? Pues como ya tenemos la tecnología adecuada para hacer este cálculo, quizá este cálculo sea complicado porque hay una integral triple y demás, pero conceptualmente esto es sencillo. En cualquier caso, tampoco este curso es no debéis tampoco dominar integrales muy complicadas y demás, solo simplemente que sepáis cómo se calcularía, al menos teóricamente, estas cantidades. Obviamente estos son en los dos casos momentos no centrales, pero lo podríamos extender de forma muy sencilla al caso de momentos centrales. Relativo a estos momentos centrales, momentos conjuntos, el momento más importante es la covarianza. Y esto es algo crucial porque esto es una medida de dependencia entre dos variables aleatorias. Y os voy a dar la definición de covarianza, que esto sí que es verdaderamente, así como estos momentos conjuntos anteriores son, por ejemplo, este último momento que os he presentado, pues esto puede ser menos relevante, pero la covarianza sí que es verdaderamente uno de los conceptos más importantes que os voy a introducir en esta sesión. Entonces tenemos dos variables aleatorias, x e y, tenemos una densidad conjunta, una densidad invariante para estas dos variables aleatorias, y la covarianza entre x e y, fijaros en la notación, esta es una notación bastante habitual, este sigma xy, básicamente esto hace referencia a que es la covarianza entre x e y. Aquí tenéis las dos notaciones más habituales, o ponéis cov x, y, o usáis esta sigma xy. Pues la definición de esto es como un momento conjunto central, sería la esperanza de x menos su media por y menos su media. Esto es lo que sería la definición de covarianza. Fijaros que si tenéis una densidad conjunta para estas dos variables aleatorias y aplicáis las definiciones anteriores, esto sería una doble integral de x menos esperanza de x y menos esperanza de y por la densidad conjunta. Y es muy fácil de mostrar, y este resultado es muy importante porque esta expresión es muy útil en muchos marcos, que la covarianza entre x e y es la esperanza de x por y menos el producto de esperanzas. Así que esta fórmula que tenéis en el pie de página, esto grabároslo porque esto se usa muchísimo en muchos ámbitos, porque la covarianza es la medida de dependencia entre dos variables aleatorias más usada. Y ahora voy a interpretar un poco cómo es esta covarianza, pero antes os quería presentar algunas propiedades de la covarianza, que todas ellas, y esto es muy importante, todas ellas se derivan de la definición de covarianza. Aunque no lo parezca, podríais intentar, si queréis, demostrarlas. Es bastante sencillo demostrarlas. Aquí no tenéis las demostraciones por no hacer esto demasiado largo, pero bueno, al menos debéis conocer que estas propiedades existen. En primer lugar, la covarianza entre x e y es lo mismo que la covarianza entre y y x. Bueno, esto tiene que ver con el producto, el producto es conmutativo, ¿no? Es la propiedad conmutativa del producto, sin más. Si tenemos dos constantes, a y b, dos números y dos variables aleatorias, estoy trabajando siempre en el marco de que x e y son dos variables aleatorias, la covarianza entre ax y bi es igual, podremos extraer estas dos constantes, podremos decir que esto es igual a por b por la covarianza entre x e y. Bien.
propiedad muy interesante, se deriva de nuevo de la definición. Si tenemos varias variables aleatorias, aquí lo tenéis, x1, x2, y1 e y2, y queremos hacer la covarianza de una suma con otra suma, es decir, en este caso la covarianza de la suma de x1 más x2 con y1 e y2, pues la covarianza, y de nuevo derivado de la definición, tiene esta propiedad que podemos dividir esta covarianza de la suma en la suma de varias covarianzas. Y aquí tenéis, pues sería la suma de la covarianza de x1 con y1, más la suma más covarianza de x1 con y2, etc. Más propiedades interesantes. La covarianza de una variable aleatoria consigo misma es la varianza. La varianza de la suma de dos variables aleatorias, esto es importante, es la suma de varianzas más 2 por la covarianza. Esto es importante porque, contrario a lo que teníamos con la esperanza, que la esperanza de la suma es igual a la suma de esperanzas, la varianza de la suma no es igual a la suma de varianzas siempre. Podría ser si la covarianza fuera 0, pero si la covarianza no es 0, la varianza de la suma no es la suma de varianzas. Pero si tenemos la varianza de la suma de x más y, es la suma de varianzas más 2 veces por la covarianza. Y si tenemos la varianza de la diferencia de x menos y, pues esto sería la suma de varianzas, no resta de varianzas, suma de varianzas menos 2 veces la covarianza. De nuevo, esta propiedad es muy usada. Y si tenemos una constante a y una variable aleatoria, la covarianza entre una constante y una variable aleatoria es 0 siempre. Y esto, de nuevo, viene de la definición de covarianza. La covarianza, como os he dicho, es una medida de dependencia lineal entre variables aleatorias. Es decir, cuanto mayor sea, más dependencia hay, cuanto mayor sea en valor absoluto, porque puede haber dependencia positiva si la covarianza es positiva, o dependencia negativa si la covarianza es negativa. Básicamente, si la covarianza es positiva, más o menos, la idea un poco intuitiva es que si x toma valores altos respecto a su media, y también toma valores altos respecto a su media. Y si la covarianza es negativa, pues ocurre al contrario, ¿no? Entonces, básicamente, el problema es que la covarianza depende de las unidades de medida de las variables aleatorias, entonces es difícil determinar qué es covarianza grande o pequeña, porque depende de las unidades de medida. Entonces, si os digo que la covarianza entre dos variables aleatorias es 10, pues básicamente no sabéis si eso es un valor grande o pequeño, no se puede evaluar porque depende de las unidades de medida. Para resolver este problema, se construye lo que se llama el coeficiente de correlación, que está íntimamente ligado a la covarianza. Pero la ventaja del coeficiente de correlación es que no depende de las unidades de medida, así que nos puede dar una información pues bastante más útil acerca de la dependencia entre dos variables aleatorias. Os presento aquí la definición del coeficiente de correlación. Básicamente es la covarianza dividido por el producto de las desviaciones típicas de las variables aleatorias. Básicamente, veis que si la covarianza es 0, la correlación es 0, si la covarianza es positiva, la correlación es positiva, y si la covarianza es negativa, la correlación es negativa. O sea que correlación y covarianza cuantitativamente son cantidades distintas, pero cualitativamente pues son similares, tienen esta similitud. Si la covarianza o correlación es positiva, diremos que las variables aleatorias están positivamente correlacionadas, si es negativa, estarán negativamente correlacionadas, y si la correlación o la covarianza es 0, pues diremos que las variables aleatorias no están correlacionadas. Es fácil de demostrar que si las variables aleatorias son independientes, pues en ese caso tenemos que la covarianza y la correlación es 0. Pero el resultado inverso no se cumple, es decir, si la covarianza es 0 o la correlación es 0, esto no implica que las variables aleatorias sean independientes. Importante, la correlación se mueve entre valores menos 1 y 1. De alguna forma, la dependencia positiva máxima es cuando la correlación es 1, y la dependencia negativa máxima es cuando la correlación es menos 1. Así que si calculas la correlación entre dos variables y la correlación es 0,9,
pues puedes decir que las variables aleatorias están positivamente correlacionadas, pero además de una forma bastante fuerte, ¿no? Porque la correlación máxima es 1. Y además aquí veis el caso en el que la correlación es 1 y menos 1 en este teorema. O sea, lo primero que se puede demostrar, no lo voy a hacer aquí, pero que el coeficiente de correlación se mueve entre menos 1 y 1, y la correlación es 1 si y solo si, básicamente, una variable aleatoria es pues de alguna forma tiene esta relación lineal con la otra variable aleatoria. Es decir, la correlación es 1 si y solo si puedes expresar y como una constante por x más otra constante, donde esa constante a es positiva. Y la correlación es menos 1 si y solo si y es igual a por x más b, y a es una constante que en este caso sería negativa. Estos son los casos en los que la dependencia lineal es máxima. Y por acabar, aquí tenéis un ejemplo que bueno, yo creo que es bastante útil y estaría muy bien que lo trabajarais. Tenemos una función de densidad conjunta, bivariante. Fijaros que la función de densidad es 4 por xi, para valores de x entre 0 y 1 y para valores de y entre 0 y 1, es 0 si esto no se da, o sea que si hicierais la doble integral entre 0 y 1 de esta densidad conjunta os debería dar 1. Podríamos, aquí tenéis simplemente una ilustración de cómo se haría el cálculo de una esperanza de una función de las variables aleatorias. En este caso la función de las variables aleatorias es 3x más 2y. Básicamente sería aplicando las definiciones anteriores. Esto es muy sencillo. Hacer la integral puede ser más o menos complicado, en este caso es muy sencillo, pero lo tenéis aquí el resultado. Y el objetivo es, en base a esta función de densidad conjunta, el desafío es calcular la covarianza. Entonces, bueno, pues para calcular la covarianza necesitamos básicamente 3 ingredientes: primero la esperanza de x por y, y luego la esperanza de x y la esperanza de y. En base a las definiciones anteriores, esto sin más requiere el cálculo de unas integrales dobles, pero muy sencillas. En primer lugar, la esperanza de x por y, aquí tenéis la expresión, sería la doble integral de x por y por la densidad, y el resultado es 4/9. Podemos calcular la esperanza de x, que sería la doble integral de x por la densidad, y la esperanza de y, que es la doble integral de y por la densidad. Aquí tenéis los valores, y la covarianza, sin más, sería la esperanza del producto de variables aleatorias menos el producto de esperanzas, y en este caso tendríamos que la covarianza, y esto es casual, pues da 0, porque da 0.